Antes que nada, y en nombre de la empresa, agradecer la invitación para poder sesionar esta noche. Es un gusto tener la oportunidad de poder contarles acerca de lo que es el avance de este proyecto, que es un proyecto de una enorme envergadura y que es un desafío y una responsabilidad también muy grande para todos quienes somos parte de la empresa UPM. A raíz de la jerarquía de lo que es el auditorio, también nos acompaña el día de hoy Gonzalo Gianbruno, a mi derecha, que es el director del proyecto, y también Josefina Laurnaga, que es responsable de comunicaciones de UPM Forestal Oriental aquí en el departamento. Junto con Gonzalo estaremos haciendo la presentación de forma conjunta. Trataremos de limitarnos a los tiempos que nos otorgaron de unos 20 a 30 minutos para luego, en caso eventuales de cualquier consulta, quedar a entera disposición. Así que una vez más, gracias por la invitación y por permitirnos hacerles el update de lo que es el avance del proyecto. Buenas noches. Repetir lo que decía Matías Martínez en su introducción, agradecer la oportunidad y bueno, nuestra idea es poder compartirles lo que es el avance de este proyecto, pero principalmente mirar hacia adelante y ver lo que este proyecto trae en su fase operativa, en su fase permanente, que comience una vez se culmine la construcción. Para arrancar directamente en lo que implica el proyecto dentro del predio de la planta de celulosa. Nosotros decimos que son varios proyectos encadenados, pero claramente el proyecto de construcción de la planta de celulosa en este momento es el que se lleva todas las luces, todos los focos. Como se puede ver en la pantalla, nosotros describimos este proyecto en 5 etapas. 5 etapas que son los que marcan los diferentes momentos en cómo se construye una planta de celulosa. La primera etapa es lo que se llama la preparación del sitio y todo lo que es la infraestructura básica. Es construir el cascarón y es construir todo lo que es el nivel, las conexiones y los servicios sobre los cuales luego comienza a construirse los edificios de la planta. Hoy en día estamos terminando esa primera etapa y comenzando la segunda. La segunda etapa que está marcada ahí, que comienza en esta segunda mitad del 2020 y avanza en todo lo que es el 2021, es la construcción de la obra civil. La construcción de la obra civil vendría a asemejarse a lo que es la construcción de cualquier edificio. En esos edificios luego van a instalarse lo que son las cañerías, los equipamientos y todos los instrumentos que efectivamente componen la instalación industrial. Esa instalación de esos equipamientos es la que comienza en la etapa 3, que vamos a estar viviendo temporalmente a partir del segundo trimestre del próximo año. La cuarta etapa es la etapa que llamamos de comisionamiento. En esa etapa las unidades, cada uno de los sectores de la planta se comienzan a probar. Los sentidos de giro de los motores, las conexiones, la instrumentación, para luego dar paso a lo que es la etapa final, pre-arranque, que es la puesta en marcha y las pruebas de producción. Comienzan ya no solo a ensayarse, a probarse equipos unitarios, sino líneas completas de la producción para luego comenzar la fase operativa. Claramente esta transparencia lo que marca es que estamos todavía en una etapa incipiente. Nosotros decimos que si esto es una carrera de 10 kilómetros, corrimos el primer kilómetro ya. El proyecto ha comenzado muy bien, en buena forma. Hay un dicho en la industria que dice lo que comienza bien sigue bien, esa es la certeza que tenemos. Todo el foco está en seguir avanzando de esa manera. Para ir más allá, nosotros, como decíamos al principio, el proyecto de crecimiento no es simplemente la planta de celulosa, sino todo lo que está encadenado. Hoy en día tenemos 16 sitios en construcción simultánea, que incluye, por supuesto, la planta, pero también lo que son las obras regionales en Pueblo Centenario, en Paso de los Toros, en Carlos Reiles, en Durazno y también la terminal portuaria en Montevideo. Esas son las obras que están hoy en día, que son responsabilidad de UPM y que está construyendo junto a los contratistas. Bueno, ustedes conocen esta región claramente, esta diapositiva también la usamos cuando hacemos presentaciones fuera del área, pero quizás acá lo que vale la pena resaltar es el enfoque en cómo se construyó o cómo se diseñó
lo que son los servicios regionales. Cuando uno, el líder mundial en planta de celulosa, que inaugura últimamente una planta de celulosa cada 2 o 3 años, es Brasil. Brasil es la gran potencia y nuestro gran competidor hoy en día en celulosa de eucaliptos. ¿Cuál es la lógica generalmente en las industrias brasileras? Es, para alojar a los trabajadores que van a hacer la construcción, construir un gran campamento de 4, 5, 6, 7 mil personas pegado al predio de construcción de la planta y ahí alojar a todos los trabajadores, porque lo óptimo claramente es escala y cercanía. Si nosotros pensábamos simplemente en términos económicos, esas serían las 2 dimensiones. La solución que se encontró para este lugar y en base para este proyecto y en base a los aprendizajes de proyectos anteriores es lo opuesto. Buscamos descentralizar en comunidades, por eso se diseñaron soluciones en 4 comunidades distintas: Paso de los Toros, Centenario, Carlos Reiles y Durazno, pero también a la interna de cada comunidad en distintos predios, y a la interna de cada predio no ir a soluciones tradicionales como pueden ser los llamados barracones, sino ir a pequeños núcleos de convivencia, casas de 12 personas que asemejen lo más posible lo que es la convivencia de un núcleo en una situación normal de integración. Aquí tenemos 11 predios específicamente hablando para lo que son las soluciones habitacionales. De esos 11 predios hay 4 ubicados en el departamento de Tacuarembó y 7 en el departamento de Durazno. Y acá comenzamos a ver cuáles son esos distintos predios. A la izquierda de la diapositiva podemos ver los 3 predios que están en el departamento de Durazno en Pueblo Centenario, y pueden ver que nosotros ahí reflejamos la cantidad de trabajadores que se pueden alojar en este lugar. Estamos estimando unos 1000 trabajadores en capacidad en esos 3 predios, una cantidad de habitantes actuales de Centenario de unos 1000 habitantes, y eso es la otra cosa que medimos, que sean en dimensiones que los servicios y la localidad puedan aprovechar de una forma positiva. Y la tercera dimensión, que es bien importante, es la distancia en minutos al predio. Más allá que hayamos decidido descentralizar y no ir a un campamento pegado a la planta, acá hay una lógica importante en el cuanto es la dimensión temporal y los costos. Claramente, estos predios se comienzan a llenar como un vaso de agua, de lo más cercano a lo más lejano, y comienzan a incorporarse trabajadores y a movilizarse trabajadores primero a las ciudades más cercanas para luego ir evolucionando a la capacidad total diseñada. Por eso pueden ver en las fechas, quizás están un poco pequeñas, que los predios que ya están en verde son los predios que están completados, y las fechas siguientes son fechas cercanas. En los próximos meses todos los predios de Pueblo Centenario y Paso de los Toros van a estar completados de aquí a finales de octubre. A finales de noviembre, perdón. En la práctica, ¿qué implica para Pueblo Centenario? Bueno, hay 2 barrios de soluciones modulares. El 33 Orientales en la zona que llamamos zona de gimnasio. Vamos a poder ubicar ahí 20 bloques habitacionales. Cada uno de esos bloques habitacionales son 4 casas. Estamos hablando de 80 casas en soluciones modulares. Y para poder construir esas soluciones modulares principalmente son brindadas por los contratistas de la empresa. Lo que nosotros hemos construido son todos los sistemas de infraestructura básica y permanente, que generalmente es lo más costoso y lo que más tiempo lleva. Los que han estado involucrados en industria, en el sector de la construcción, todo lo que está bajo la tierra quizás es lo que menos se aprecia, pero es lo más trabajoso y lo que insume más tiempo y más recursos. En estos predios está el sistema de agua a presión de agua potable, lo que es las conexiones internas y externas de saneamiento, energía eléctrica, canchas deportivas, iluminación, el acceso a fibra óptica y parrilleros y área de recreación para también tener actividades de esparcimiento. En Centenario también se están construyendo 8 casas permanentes con la infraestructura permanente que esto conlleva. Cada uno de estos predios, para hacer una dimensión, llevan entre 4 y 6 meses de trabajo en obras poder avanzar y tenerlos culminados. Y toda la infraestructura básica que se describe está diseñada ya con 2 fines. Primero,
conectar las soluciones modulares, pero segundo, ya están diseñadas la localización para que luego sobre esa infraestructura se puedan construir directamente soluciones permanentes de acuerdo a los estándares de la Asociación Nacional de Vivienda o el Ministerio de Vivienda. Si pasamos a Carlos Reiles y Durazno, pueden ver que van a estar completadas para lo que es marzo del año que viene. Eso marca también esa secuencia en que primero se completan los predios de Centenario y Paso de los Toros y luego estos predios. En Carlos Reiles habrá una capacidad total de 400 personas, en referencia a los 1000. La distancia a la planta es unos 35 minutos de transporte desde la localización del sitio. Y en Durazno vamos a tener una capacidad de 1.200 trabajadores y la distancia a la planta es de unos 60 minutos. Si vamos a los detalles, bueno, en Carlos Reiles ha sido uno de los lugares donde se ha tenido que desarrollar más infraestructura en todas las dimensiones para poder ubicar esos 8 bloques habitacionales que van a dar unas 32 casas. Hubo que hacer obras de saneamiento y tratamientos de efluente. El traslado, las piletas actuales de la obra de Mevir tenían una capacidad de recepción limitada. Eso implicó que haya un traslado a lo que es el vertido hacia una cuenca de mayor capacidad, con obras de cañería y entubamiento por 3 kilómetros, tratamiento también al final de ese vertido adicional de las salidas de tratamiento de efluentes, y ese saneamiento también aumenta la capacidad de tratamiento para la comunidad actual. Pero no solo hubo que hacer infraestructura en lo que es el saneamiento, sino también en lo que es el agua potable. Se está instalando una planta de ósmosis inversa para poder mejorar la calidad del agua de Carlos Reiles. Es una planta de carácter permanente que abastece a las soluciones modulares, pero que también en el futuro tiene la capacidad de tratar 6.000 litros de agua por hora y brindar esta agua de mejores características a toda la comunidad de Carlos Reiles y ser transferida a OCE para su operativo. En Ciudad de Durazno, acá tenemos 3 predios. Son los predios que nosotros llamamos Martínez, ANEP y Moroni. Ustedes los conocen bien. Son 33 bloques habitacionales. Y en este último de los barrios, en el barrio Moroni, es el que la extensión de las obras necesarias es mayor, porque necesita ser, como ustedes conocen, un tendido de la red de saneamiento para poder viabilizar a ese barrio y a toda la comunidad circundante lo que es el tratamiento de sus efluentes. Es una obra en conjunto entre UPM, OCE y entiendo también la Intendencia de Durazno. Las ubicaciones las conocen y acá la lógica es la misma. Se construye la infraestructura básica, se permite luego la instalación de módulos y esa infraestructura ya está diseñada, ya está pensada para luego poder ser utilizada en soluciones permanentes. En todos estos predios, que son unas 20 hectáreas, en los 11 predios de los cuales hay 7 acá en Durazno, son predios titulares públicos que tienen un comodato temporal UPM para la utilización del proyecto y que luego en el contrato está definido cuál es el estándar que nosotros tenemos que retornar esos predios, todos los mantenimientos y mejoras que haya que hacer para entregarlos exactamente de acuerdo al comodato están comprometidos. Para seguir avanzando, el foco principal de nuestra presentación es poder ilustrar lo que es la operación y también detallar el avance de obra. Estos son los números actuales de lo que son las obras regionales. ¿A qué llamamos las obras regionales? A los trabajos dentro de la planta de celulosa y en los sitios que están en estos departamentos. Al 21 de agosto había 1.800 trabajadores desempeñándose, 1.300 en lo que es la planta de celulosa, la construcción, y 500 en las soluciones habitacionales. Las soluciones habitacionales son la avanzada del proyecto. De alguna forma, lo que ya está, esa parte en su pico, porque tienen que estar listos para recibir al contingente más grande de trabajadores que viene luego. Y después la segunda medición que nosotros hacemos periódicamente es los trabajadores de la región. Para nosotros la región es la región Durazno-Tacuarembó. La planta está emplazada en el departamento de Durazno, gran parte también
de los servicios que están desarrollados en el departamento de Tacuarembó, hoy en día el 50% de esos 1.800 trabajadores, 900 trabajadores, son de estos dos departamentos. Bien. Bueno, continuando con lo que es la presentación, otro de los puntos que nos parecía importante compartir el día de hoy con todos ustedes es acerca de la operativa ferroviaria de UPM, es decir, no del proyecto en sí, de los avances de la construcción, porque es meramente responsabilidad de un proyecto del Estado, pero sí han surgido interrogantes y nos han consultado acerca de cómo va a ser la operativa ferroviaria de la empresa aquí en el país y concretamente también en el departamento de Durazno. Primeramente, señalar lo que es la frecuencia, sí, que ese es uno de los puntos importantes a recalcar, que son básicamente 6 trenes de celulosa y un tren de químicos, así que en definitiva son 7 trenes de ida cargados, digamos, y luego 7 trenes de vuelta que vienen vacíos. Entonces, 7 trenes de ida y 7 trenes de vuelta. ¿Eso qué significa aquí en Durazno? Que sería un tren cada 2 horas pasando por la ciudad, es decir, un tren cada 2 horas. El proyecto va a generar la producción de más de 2 millones de toneladas anuales, por tanto va a utilizar el 50% de la capacidad de la vía, que es estimada en más de 4 millones, 4.5 millones de toneladas en el año. De alguna forma el proyecto viabiliza que la inversión se lleve adelante. Es decir, porque siempre en estos proyectos de infraestructura la gran pregunta es ¿qué carga tengo para transportar? Nadie hace una inversión en infraestructura de distinto tipo sin saber, bueno, con qué carga o con qué interesados de distintas empresas van a hacer uso. De alguna forma este proyecto se realiza y se cristaliza con la decisión de inversión de la compañía que le asegura al país por los próximos 30, 50 años, el transporte constante de esos volúmenes que mencionábamos anteriormente. Otra consulta era acerca de los tiempos de espera en los cruces. Si el día de mañana cualquiera de nosotros circulando aquí por la ciudad se encuentra justo con el tránsito del ferrocarril, es máximo de 90 segundos. Es decir, reitero, es máximo de 90 segundos, que en algunos casos es igual o menor a los tiempos de espera en un semáforo, digamos, estándar en el país. Y otro punto importante también es que toda la comunidad, tanto de Durazno como de las otras ciudades que de alguna forma el tren atraviese, es que toda la información va a estar disponible con los tiempos de cuándo es que va a pasar el ferrocarril, si va a ser una transparencia en lo que es la información asociada a las frecuencias y a los tiempos y a los horarios. Se va a saber exactamente si el tren va a pasar a las 3:15 de la tarde, va a pasar 3:15 de la tarde. Si se va a pasar a las 7, es decir, toda esa información va a estar disponible porque el sistema ferroviario así lo establece, que va a existir una transparencia total en cuáles van a ser las empresas que van a hacer uso, qué tipo de cargas, cuáles van a ser los operadores ferroviarios y también los tiempos en cuales los trenes se van a trasladar por las vías. Luego otro punto importante es acerca, ya desde el punto de vista ambiental, que el transporte ferroviario es el transporte más seguro y más amigable con el medio ambiente. Comparativamente con el camión, el transporte por ferrocarril es 44 veces más seguro que el transporte por camión. Es decir, es más de 40 veces más confiable y más seguro, por lo tanto es un método de transporte que agrega seguridad en cuanto a la circulación de distintos tipos de carga. Además consume 3 veces menos energía que el transporte carretero, es decir, es mucho más eficiente también en los aspectos de eficiencia energética, y también por el tipo de ferrocarril que estamos hablando va a existir una reducción significativa en lo que son los niveles de ruido y las vibraciones, a raíz de que son estándares europeos, es con material soldado que tiene un material que es distinto al que quizás todos estamos acostumbrados a conocer del tren aquí en el país. Y otro punto también importante para cerrar esta parte de la diapositiva es el tema de la velocidad. La velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora,
pero dentro de zonas urbanas es de 20 kilómetros o menos. Eso es importante también señalarlo para que ningún vecino pueda llegar a pensar de que va a circular el tren a velocidades más altas que 20 kilómetros o menos en las zonas urbanas. Queríamos compartir con ustedes 2 videos cortos de 2 minutos en total, que entendemos que pueden aportar algún otro elemento importante al momento de analizar el moderno transporte ferroviario y el ingreso en armonía con las ciudades. A raíz de que quizás no se veía bien para todos aquí los miembros de la sala, repasar algunos conceptos principales. Uno es que el ferrocarril es un sistema de transporte que ya está incorporado en las principales ciudades del mundo como otro transporte más. En Finlandia, por ejemplo, años anteriores se transportaron más de 44 millones de toneladas de distintos tipos de productos, de los cuales más de 5 millones eran transporte, por ejemplo, de químicos. Es decir, casi que si fuera el equivalente a transportar el 100% de lo que es la capacidad de la vía aquí en el país. En Finlandia, reitero, se transportaron más de 44 millones de productos y de bienes, y en total armonía, como vamos a ver ahora en el siguiente video, con las ciudades por las cuales circula el ferrocarril. Y otro punto, desde el punto de vista de la competitividad, el ferrocarril hace que sea mucho más eficiente para las empresas. Hoy ya hay empresas de otros rubros, más allá de UPM, empresas de contenedores, empresas productoras de madera, empresas de granos, y principalmente la posibilidad del transporte de pasajeros. Porque aquí lo importante también de dimensionar es la oportunidad de que exista la infraestructura, porque una vez con la infraestructura es cuando empiezan a aparecer otro tipo de oportunidades que sin tenerla claramente son completamente imposibles de llevarse a cabo. Entonces, ese es otro punto central también de poder dimensionar de esa posibilidad de poder también desarrollar y mejorar lo que es el transporte de pasajeros para todos. Y aquí el otro video, que también son unos 30 segundos, que muestra en una de las plantas que tenemos en Finlandia, en la planta de Lappeenranta, cómo llega, en este caso, una de las materias primas a la planta de celulosa en total armonía, como pueden observar en el video. La planta está al fondo, también completamente integrada a la ciudad. Es decir, la planta de celulosa está en el corazón, es como que si estuviese en el centro aquí del departamento, y el ingreso completamente en armonía y desde hace décadas del transporte ferroviario, tomando todas las precauciones de seguridad que claramente son relevantes. Y aquí también me parece importante destacar que podemos entender perfectamente las dudas genuinas que pueden tener los vecinos, tanto de este departamento como de otros, porque es algo que no es conocido y es algo que uno puede llegar a recordar, pero hay que asumirlas desde el lugar que nos corresponde a nosotros como potenciales usuarios, también de poder aportar todo lo asociado, como estamos haciendo hoy, de cómo va a ser la operativa de nuestra empresa asociada al transporte ferroviario. Pero sí señalar y suscribir de que va a ser un transporte seguro
y eficiente y que va a mejorar la competitividad de todo el sector agroexportador del país. Bien, y ahora en la parte final lo que queríamos era dimensionar lo que es la oportunidad de crecimiento, lo que se viene luego de la construcción. Y acá quizás si hay una palabra que describe esta industria es largo plazo. Nosotros, nuestra materia prima, los ciclos que tiene, la planificación que hay que tener, nos impide pensar en ciclos menores de 10 años en lo que es el ciclo de plantaciones y en ciclos menores de 40, 50 años en lo que es la lógica industrial. Esa lógica de nuestra materia prima nos fuerza a pensar de esa manera y es algo positivo. Y eso tiene una mirada al exterior, a lo externo, y otra a lo interno. A lo externo es que como país nos permite posicionarnos en una industria dentro del top 5, de los 5 principales países del mundo en productores de celulosa del mercado. Y en una liga con países que uno quiere realmente estar entreverados, como son Brasil, Canadá, Finlandia, Chile, Suecia, Estados Unidos. Uruguay comienza a ser, del punto de vista del mercado mundial, un jugador incómodo. Y por eso también la importancia de que este proyecto tenga competitividad e independencia logística. La necesidad de cargar a la celulosa en un puerto de aguas profundas de Montevideo y no cargar la celulosa en barcos que pueden solo tener la mitad de su carga y necesitan ser completados en Brasil, que es el competidor principal de Uruguay en este producto, es para poder salir a carga completa y no necesitar ninguno de tus competidores para poder llegar a los mercados internacionales. Entonces, este proyecto que se impulsa o se proyecta desde la región centro es un proyecto de alguna forma también de una dimensión nacional. Y esa misma lógica también a la interna nos hace pensar en el largo plazo, porque hay que ser competitivos y de alguna forma esa competitividad se lleva a cada uno de los actores de la cadena. Nosotros buscamos que cada uno de los contratistas que trabaje con nosotros no piense en si va a estar trabajando 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, sino que tenga contratos de largo plazo que le permita pensar en su estrategia, contratar gente, comprometerse con ella, tener los insumos para desarrollarse, capacitarse y ser competitivo y productivo en el largo plazo, que es la mirada que a nosotros nos interesa. Y de esa forma también a nosotros nos traslada certezas y a sus empleados también se las puede trasladar. Y otro complemento a los comentarios que hacía ahora Gonzalo, es que el Uruguay generó las condiciones para que hoy nosotros estemos aquí hablando de esta tercera planta de celulosa, en el cual todos los partidos políticos tomaron decisiones clave para poder ofrecer a los inversores las condiciones para poder desarrollar, primero, todo lo que es la parte forestal, porque no existe ningún proyecto de estas características sin una masa forestal que pueda abastecer una industria, y segundo, generar las condiciones para poder atraer inversiones de gran escala. Si esto nació con una ley forestal en la década del 80, que generó, como reitero, las condiciones para poder atraer inversiones de gran escala, y eso es relevante también destacarlo, porque hoy el camino que se está recorriendo es porque se hizo una planificación de largo plazo, con soñadores en aquel momento, que generaron las condiciones para poder hoy hablar del sector forestal, que hoy genera más de 25.000 puestos de trabajo, principalmente en el interior del país, con ya 2 plantas de celulosa operando, con otros rubros y proyectos por desarrollarse también en el futuro. Y como mencionaba Gonzalo, si bien antes hacíamos una presentación de cuál es el estatus del proyecto, para nosotros, y lo que miramos es ese horizonte que decía Gonzalo, que debemos hacerlo porque nuestra operación mira a los próximos 30 años, a los próximos 50 años. Y aquí también en esta sala queremos compartir el hoy, de lo que genera hoy las operaciones de la empresa en el país, y también de alguna forma tratar de juntos poder visualizar ese futuro, y no solamente lo que es la fase de construcción de la planta, que tiene un inicio y que tiene un fin. Y eso es muy importante que todos entendamos ese proceso, porque la obra empieza y se termina, y la clave es cómo generamos las condiciones para, durante la permanencia de la operación,
poder tener la mayor cantidad de empresas de la zona y uruguayas trabajando dentro de lo que es la cadena, cómo poder identificar a jóvenes y técnicos con potencial que puedan también luego desarrollarse en las distintas eslabones que tiene la cadena. Es decir, esa mirada de largo plazo siempre es muy importante, que desde el lugar que nos corresponde poder tenerla para poder mirar y siempre trabajar con ese horizonte. Hoy las operaciones de la empresa aquí en el país emplean directamente a más de 7.000 personas en forma directa, indirecta e inducida, desde los 2 viveros que tenemos en Paysandú, en Guichón y otro fuera de la ciudad de ese departamento, todo lo que son las operaciones forestales que tenemos en más de 14 departamentos del país, todo lo asociado al transporte. Hoy ingresan unos 350 camiones por día a la planta de celulosa en Fray Bentos a trasladar la materia prima, es decir, la madera, todo lo que son las operaciones industriales en Fray Bentos y luego todo lo que son las operaciones portuarias en Nueva Palmira. Hoy, como mencionábamos aquí en la diapositiva, tenemos un área plantable de más de 270.000 hectáreas, incluyendo predios propios y de productores del programa de fomento. Todas las plantaciones de la empresa están certificadas, con certificadoras internacionales que avalan que todo lo que se hace en la cadena tiene un nivel que es el que requieren los clientes. Luego, bueno, los detalles de la planta de Fray Bentos, que tiene una capacidad de 1.300.000 toneladas, y luego una fundación que luego vamos a profundizar un poco más, que trabaja articulando con las distintas comunidades rurales y los distintos referentes para poder generar esas comunidades fuertes que también requiere nuestra operativa para lo que es esa operación de largo plazo. Hoy en todas estas operaciones que hacíamos referencia son cerca de 235 empresas contratistas que proveen servicios y más de 580 empresas proveedoras que integran la cadena de valor y que despliegan sus actividades en el interior del país. Empresas asociadas al desarrollo genético, empresas asociadas a lo que es la plantación, preparación de suelos, plantación, fertilización y control de malezas, empresas de cosecha. Tenemos más de 14 frentes de cosecha mecanizados que requieren a su vez caminos internos en condiciones, planificación, gestión de acopio. Carga y transporte, más de 48 empresas con aproximadamente 270 camiones, lo que hace a la producción de celulosa, la generación de energía y la logística de exportación. Como mencionaba Gonzalo, los acuerdos que tenemos con las empresas son de largo plazo, es decir, no son acuerdos de corto, de meses. Se trata de poder generar acuerdos de largo que le permite a esa pequeña y mediana empresa, porque siempre hablamos de UPM, siempre el foco es UPM. Para que existan las pymes se necesitan proyectos de gran escala, porque son las que generan ese desarrollo y ese encadenamiento con otras empresas que pueden proveer servicios. Y esta es la foto del hoy de las operaciones, que es lo que esperamos y que así se va a generar, es la ampliación de todas estas actividades una vez en operación la segunda planta en este departamento. Y yendo a lo concreto, al departamento de Durazno, no queríamos perder la oportunidad de actualizar los datos de las operaciones actuales aquí en el departamento. Hoy la empresa tiene unas 35.000 hectáreas gestionadas, de las cuales únicamente 5.000 son propiedad de UPM, más de 30.000 hectáreas pertenecen a productores rurales uruguayos, pequeños y medianos productores de este departamento. Cerca de 200 establecimientos de productores rurales asociados al programa Fomento. La empresa tiene el objetivo y la planificación de crecer a través de este programa de fomento y no a través de la compra de tierra, porque no es de interés de UPM el tener esa tenencia de tierra, sino de alguna forma socializar la forestación, incorporando la forestación a los campos de los productores para que a su vez puedan diversificar su producción justamente y poder incorporarla a sus otros rubros agropecuarios. Y hay más de 200 personas trabajando de manera permanente en 17 empresas contratistas que prestan servicios en todo el departamento. Y hoy tenemos trabajos y tenemos proyectos y tenemos acciones articuladas en 27 comunidades de este departamento. Y me gustaría repasarlas. Comunidades como Aguas Buenas, Barrancas Coloradas, Blanquillo, Caballero, Capillo Farruco, Carlos Reiles, Arresuelo, Cuchilla del Rincón, Estación Chileno, La Paloma, Las Cañas, Las Palmas, Las Tunas, Los Tapes, Ombúes de Oribe, Paso Castro, Pueblo Centenario, Puntas de Carpintería, Puntas de Herrera, Puntas de Malvajar, Rolón, San Jorge, San José de las Cañas, Sarandí de Cuadra, Sarandí del Chi, Sauce de Herrera y Villa del Carmen.
Ustedes conocen mucho mejor que nosotros probablemente estas comunidades, de cuáles son los desafíos que se enfrentan en términos de conectividad, en términos de desarrollo educativo y en términos de oportunidades. Hoy la empresa tiene más de 8 programas en ejecución, enfocados en lo que son escolares, liceales, docentes, directores y mujeres rurales. Seguramente también estén en conocimiento de muchos de estos proyectos, que hoy generan un impacto en más de 350 personas de comunidades del interior profundo de este departamento. Y una salvedad, esto la empresa no lo hace porque seamos buenos, no lo hace porque no tengamos lo hacemos porque tenemos intereses en tener comunidades sólidas, comunidades que el día de mañana nos puedan proveer servicios, nos puedan proveer de mano de obra formada del departamento. Es mucho más eficiente para UPM y para cualquier otra empresa el poder contar con recursos del lugar y no tener que traer a la gente de Montevideo porque requiere de costos de traslado, costos de vivienda. Entonces se trabaja mucho para poder generar esas condiciones y no nos vamos a cambiar un ápice acerca de esos objetivos tampoco en el futuro. Y aquí, a modo de cierre de esta etapa, es lo que es los efectos ya probados de lo que es el impacto de este tipo de proyectos en los departamentos. Aquí concretamente lo que ha sido el desarrollo del departamento de Río Negro en un indicador de desarrollo departamental desarrollado por el Centro de Investigaciones Económicas en un periodo de más de 9 años que considera distintos indicadores, donde las principales conclusiones son que todos los departamentos mejoraron los resultados y que el departamento de Río Negro fue el que tuvo la mejora relativa más alta, pasando del lugar 13º a la 3ª posición. Y si pueden ver el mapa, en los colores más profundos, más oscuros del rojo, es donde están los mayores desafíos en términos de desarrollo de infraestructura, en términos educativos, en términos también de desempleo. Y es por eso que también el Estado generó las condiciones para poder desarrollar nuevas industrias en la zona, para poder mejorar esos indicadores. Bueno, y para completar, proyectándonos desde esa realidad de la operación, es que podemos, en el proyecto anterior decíamos estimar, tratar de ver cuáles sean los impactos. En este proyecto, hoy en día para nosotros son certezas. Sabemos qué implica la cadena, sabemos cuántos puestos de trabajo se generan por cada hectárea, por cada operación trabajada, y eso nos permite tener mucha, pero mucha certeza en decir, bueno, la cadena va a estar generando 10.000 puestos de trabajo permanentes, 4.000 empleos directos de UPM y sus contratistas, y esos son los empleos y las realidades que vienen para el largo plazo. Y para terminar, una breve anécdota personal quizás de lo que fue el proyecto pasado. Muchos de nosotros tuvimos el gusto de hacer escuela y de aprender en lo que fue el proyecto de Fray Bentos, que era un proyecto totalmente nuevo, vivir años ahí, llegar, hacer las entrevistas para seleccionar a los jóvenes que iban a trabajar en esa zona. Cuando hacíamos las primeras entrevistas no había un conocimiento industrial de qué era lo que era operar una planta de celulosa. Tuvimos que transformar entrevistas en presentaciones para explicarle a la gente cómo era trabajar. Igual, al principio, 1 de cada 10 currículums, 2 de cada 10 currículums que aplicaban eran de gente de la zona. Comenzamos a hacer un programa de jóvenes talentos para formar a la gente de la región. Hoy en día, con casi 15 años de operación, podemos decir con orgullo que los primeros que entraron fueron faro e insignia para otros jóvenes que tomaron decisiones, y hoy 8 de cada 10 son de la zona. Es un trabajo de largo plazo que necesita mucho liderazgo, que necesita que los líderes de las comunidades ayuden también a los jóvenes que tengan esa vocación a dirigirse en ese sentido, pero que sabemos que da sus frutos. Les tengo que decir que ya se pasó el tiempo, dimos un poquito más de tiempo porque estaba interesante el tema, pero digo, si los ediles quieren escuchar que redondeen y después pasaríamos a las preguntas. ¿Les queda mucho? Es la última diapositiva. Dale, bien. Esta es la última diapositiva y que está asociada, bueno, al reciente anuncio, que probablemente también la mayoría de ustedes ha tenido la información, que es acerca del tercer vivero de última tecnología que se va a instalar y que se empezó a construir en Sarandí del G, que va a generar 120 puestos de trabajo permanente del lugar, van a ser personas oriundas del departamento en su mayoría, y lo decimos también por la experiencia que mencionaba Gonzalo anteriormente. Hoy los 2 viveros que tenemos en Paysandú, mayoritariamente son todos trabajadores de la zona, de los cuales más del 50% es trabajo femenino, y aquí también se espera que se dé del mismo modo. La construcción va a llevar 18 meses y va a generar durante la construcción unos 200 puestos de trabajo.
Y a modo de cierre también de esta presentación, agradecerles a todos ustedes como miembro de este órgano departamental por el apoyo también constante para poder llevar adelante este proyecto tan desafiante para todos nosotros y también para la empresa y para todos los miembros del departamento. Así que muchas gracias y quedamos a disposición en caso que tengan algún tipo de consulta. Disculpas por extendernos en la presentación. Está bien. Vamos a pasar a preguntas puntuales sobre la exposición que han hecho. Tratemos los señores ediles de redondear en alguna pregunta o alguna inquietud, porque así que ellos están acá, que está la empresa acá, podemos llegar a que las respuestas de todos puedan ser dadas de acuerdo a lo que ellos han dicho acá. Tiene la palabra la señora edil Inés Colina. Ya nos habíamos saludado nuevamente, muchas gracias por su presencia hoy aquí. Bueno, lo que yo quería preguntarles puntualmente, que es el tema preocupante, el tema trabajo. Sabemos que el tema de que no haya trabajo no es que esté UPM. Digo, es un trabajo que es un tema que se viene arrastrando en el país por otras circunstancias, pero digo, es preocupante la cantidad de gente que está sin trabajo en este momento en la región y en el país. De todas maneras, ustedes hablaron de 5 etapas, la primera ya va en su término, van en la segunda, y hablaron de 1.800 personas en este momento que están trabajando. Me gustaría saber cuándo sería el número pico de personas trabajando y cuánto sería su duración también. Y puntualmente querría saber cómo sería el tratamiento del agua, que no lo escuché. Bien, gracias por la pregunta. El pico de la construcción va a ser un pico sostenido en la segunda mitad del año que viene, cuando se dé el solape de lo que es la etapa civil con la etapa de montaje. Ahí vamos a estar en unas 6.000 personas en esa etapa. Haciendo eco sobre lo que son las expectativas, sí, lo visualizamos, lo compartimos. La forma de registro de intereses para las empresas que contratan es a través de una aplicación abierta que es Vía Trabajo, que ustedes la conocen. Es la forma de que cada persona no tenga que llevar su currículum a las 50, 60 empresas que pueda haber en un momento, sino que de un lugar los tomen todos. Nuestro último dato que tenemos es que hay más de 30.000 personas, con lo cual ahí de alguna forma se dimensiona lo que es la expectativa con lo que es la realidad. Esto va a generar empleo, primero, las empresas llegan con sus trabajadores permanentes, que son los que conocen de alguna forma la forma de trabajar de la empresa. En esta situación de la construcción, muchas veces las empresas también están mandatadas a tomar la gente que tienen el seguro de paro y luego toman la gente de la región. Esa es la lógica, pero claramente hay una asimetría entre las expectativas y lo que es la realidad. Si tenemos que ser muy claros, a esas 30.000 personas, el 90% de ellas no van a tener una oportunidad laboral. Entonces, en eso enfatizar sí esa observación, que es algo que nosotros venimos tratando de gestionar con números y con hechos y con lo que es. Con respecto al tratamiento del agua, nosotros una de las cosas buenas que tiene este proyecto a nivel de certezas es lo ambiental y se basa en tres pilares. El primero, la industria forestal celulósica UPM es parte y ha sido desarrolladora de su tecnología en los últimos 100 años. Conocemos muy bien la tecnología. Quizás en el proyecto anterior se podía decir, bueno, se conocía la tecnología, pero ¿cómo hacerlo en Uruguay? La segunda pata de las certezas es, de una forma, que Fraiventos ha estado operando desde el 2007 con resultados muy positivos ambientales. Si lo comparamos en un montón de indicadores, Fraiventos está siempre en el top 1, top 2, top 3 de performance ambiental. Estudiantes nuestros de Finlandia vienen a Uruguay a aprender de la forma de trabajar también de Fraiventos. Y la tercera certeza es que el Río Negro, que puede verse como un río menor en términos relativos al río Uruguay, que tiene un caudal promedio de 650 metros cúbicos por segundo, contra los 6.000 que puede tener el río Uruguay, sigue siendo un río muy caudaloso, es el mayor río del interior del país, y es mayor que cualquier río de los que las plantas finlandesas están instaladas. Tenemos 19 plantas a nivel país en Finlandia de celulosa, todas ellas instaladas en cauces mucho menores de agua. La tercera certeza, perdón que me desvío un poquito, es el Río Negro es muy conocido. ¿Por qué?
porque tiene las represas instaladas hace muchas décadas. Eso permite tener todas las medidas y los datos de caudales, de concentraciones. ¿Y qué permite hacer? Modelar cómo se comporta con un tratamiento moderno de efluentes, y las conclusiones son claras, que la planta no afecta ni el nivel ni la calidad de agua del Río Negro. Es un tratamiento industrial con una fase primaria, secundaria. Podemos compartir información más técnica si quieren. Quizás la dimensión adicional también es que la Dinama ha sido mucho más exigente con nosotros en esta planta que en la planta anterior. Hay permisos que son más exigentes en un orden del 300%, por ejemplo, lo que es en Fraiventos. Bueno, el haber sido quizás buenos alumnos en Fraiventos hace que el profesor nos exija más en esta instancia. Pero toda esa información, si quieren, sé que estamos cortos de tiempo, podemos compartirlo técnicamente de forma escrita. Brevemente, 3 puntos de eso, para hacer el resumen con algunos datos. Es que la operación de la planta requiere del uso de aproximadamente 1,5 metros cúbicos de agua por segundo, que equivale a menos del 1% del caudal promedio del río en Paso de los Toros. Cerca del 80% de esa agua se devuelve al río, el resto se evapora, es decir, el agua se utiliza, el agua no se consume, el agua se utiliza, se trata, se reutiliza, se vuelve a tratar y luego se devuelve al río. Este consumo es similar al de muchas actividades agropecuarias, equivalente a un promedio de 2.500, 3.000 hectáreas de una plantación de arroz, por ejemplo, para que tengan un equivalente. Y por último, que también este ha sido un tema que ha salido, es que para los procesos de producción no se va a utilizar el agua subterránea. La última, con respecto al empleo, también es el pico de empleo en realidad se da en la operación. Cuando arranca la operación se generan esos 10.000 puestos directos, indirectos e inducidos, que son estables y se mantienen en lo que es un ciclo de vida industrial de unos 40 a 50 años. Entonces el pico, nosotros sabemos que las luces se las lleva la construcción, pero el tesoro está en la operación. Muy bien, tiene la palabra la señora Edil Virginia Burgues. Muchas gracias, agradecerles su presencia. Yo quiero preguntar, me llegó un rumor de que UPM podría pedir que se le quitara el interés departamental. De ser así, nos gustaría conocer el motivo y si eso podría influir en la devolución que UPM hacía con ese interés departamental en cuanto al 75% de empleos para la región. Y además agregar que en un blog salió un ambientalista, Raúl Viña, diciendo que UPM cierra la planta en Finlandia, si ustedes sabían de eso y si conocen el motivo. Muchas gracias. ¿Contestamos? Sí. Bien, me ayudan para ir recordando todas las preguntas porque fueron varias. La primera, con respecto al interés departamental, nosotros lo que no vamos a hacer usufructo es de ninguna exoneración. ¿Ah? Eso es claro, nosotros venimos pagando. La lógica de pedir esta declaración de interés era, este es un volumen de obras muy grande, estas 16 obras, cada una necesita una inscripción no a nivel de obra, sino a nivel de cada una de sus etapas y subobras, y sabíamos que iban a llegar temporalmente muy juntas en un momento en el cual nosotros necesitábamos que estuvieran aprobadas en tiempo y forma. La lógica de esa solicitud fue poder asegurarnos eso. Nosotros venimos pagando todas las tasas de construcción hasta el momento en forma completa. El último reporte que tengo es que hemos pagado ya por un valor de 3,5 millones, 4 millones de pesos a la Intendencia de Durazno por las obras acá, y eso se va a continuar haciendo de esa manera. Con respecto a la medida del personal no calificado de los departamentos de la zona, hoy en día se cumple y entendemos que se va a seguir cumpliendo. No es un dato que nosotros midamos porque no hay gran cantidad de trabajadores no especializados en este tipo de obras. Son obras muy complejas. Generalmente en el sector de la construcción se trata de trabajadores no especializados a los categoría 1, 2 y 3, de acuerdo al sector 9 en la ley 14411. Amparados en la ley 14411. Esos trabajadores casi no hay en la construcción, y si nosotros pensamos que del total de trabajadores hay un 50% de estos dos departamentos, de los no especializados, que son muy pocos, tiene que haber holgadamente arriba del 75%. Y me quedé en la pregunta de la...
En la pregunta de la planta de Finlandia, lo que sí ocurrió en las últimas horas fue el cierre de una de las plantas de papel, de uno de los tipos de papeles que tiene y que produce la empresa en Finlandia, y luego también la puesta en venta de otra planta, en este caso en Gales, otra planta de la empresa que va a generar una reducción importante de puestos de trabajo. Y este punto no nos parece para nada menor. De hecho, nos parece un punto relevante que nos ayuda también a reforzar la importancia y la obsesión que tenemos nosotros aquí en el país con la competitividad y con el poder ser eficientes y competitivos ante cualquier contexto o situación de mercado. Porque para poder competir tienes que ser eficiente todo el tiempo y mucho más en proyectos como el nuestro. Mencionaba Gonzalo, nosotros entre que plantamos un árbol y se cosecha pasan entre 11 a 12 años. Entonces, todo lo que pase en el medio de ese proceso, tú tienes que afrontarlo. Y si tú no sos competitivo, no puedes seguir operando. Que eso es lo que pasa en el mundo cuando hay situaciones mundiales de baja de precios, de distintos tipos, que lo que ocurre es que las plantas que no son competitivas cierran. Entonces, nuestra obsesión es poder todos los días cada vez ser más eficientes que ayer, para poder afrontar esas eventuales situaciones que puedan llegar a ocurrir. Quizás otro diferencial que tiene el sector forestal de otros rubros, de otros productos, de otros commodities, como se les llama. Que los precios, por ejemplo, desde que empezó a funcionar la planta en noviembre del 2007, la celulosa llegó a valer más de $700 la tonelada, a otros momentos de que valió 350. Entonces, la clave aquí es cómo soy competitivo aún entre esa situación de baja del precio del valor del commodity. A diferencia de otros rubros que ha pasado incluso aquí en el país, que ante situaciones así de bajas, la operación se termina, se levantan las cosas y a invertir en otra cosa. Aquí el sector forestal tiene eso, que tampoco es menor, porque también hace a la sociedad en su conjunto, hace a las comunidades. No es que baja el precio y yo levanto los árboles, no lo puedo cosechar el árbol a los 5 años, a los 6, a los 7 o a los 8. Tengo que esperar a que esté pronto para poder ser cosechado. Entonces, desde el punto de vista de la permanencia, y tomo esta palabra clave que mencionaba Gonzalo anteriormente, también es esencial entenderlo con esa lógica, porque es permanente para el Estado, los tributos que recibe, también para las empresas y también para las comunidades que se ven impactadas en forma a un avance aquí en el Uruguay. Para nosotros es un punto central y la verdad que lo queríamos también, bueno que lo consultó. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la edil Daniela Barragán. ¿Sonido? Sí. Buenas noches, sean bienvenidos. Creo que algunas de las preguntas que voy a hacer ya me las contestaron, pero de todas maneras las quiero dejar en claro. Si mal no entendí, el 50% de los trabajadores hoy son de la zona, ¿verdad? ¿Habría alguna posibilidad de que ese porcentaje aumente conforme vaya avanzando la obra? Esa es una consulta. Después, otra consulta que no sé si me la pueden contestar. ¿Qué tipo de mano de obra calificada necesitarían y si UPM estaría dispuesta a brindar cursos de capacitación? Nosotros, la mayoría hemos hecho preguntas relacionadas con el empleo porque realmente hemos recibido a organizaciones, por ejemplo, de desocupados hace 2 o 3 sesiones, o los trabajadores que recibían el curso de INEFOP. Entonces, para nosotros es una gran incógnita o que nos desvela el tema trabajo, ¿verdad? Por eso insistimos. Y después quería consultar también, decirles también que es muy importante el tema de la inversión en cuanto a servicios en los terrenos, porque Durazno tiene un gran tema con los terrenos que no tenemos, la mayoría de los terrenos que están en la ciudad no tienen servicios, entonces esos terrenos se supone que a futuro quedarían para las cooperativas de vivienda, entonces para nosotros realmente es una contribución muy importante y está bueno destacarlo. Y por último, saber si existe algún tipo de trazabilidad que indique que el producto no es contaminante o la producción. Esas serían las preguntas. Cualquier cosa me piden, se las reitero. Vamos, tratamos de responder de a una y si nos olvidamos de alguna nos ayudan. Con respecto a la cantidad de trabajadores de la región, acá para ser específico estamos hablando de Tacuarembó y Durazno, en valor absoluto ese número va a seguir subiendo, en porcentaje de la obra no. Bien. ¿Por qué? Porque a medida que se avanza
y acá capaz que engancho ya con la pregunta de qué especialidades, cada vez se va ganando más en especificidad. Bien. ¿Tá? Pasan de ser contratos quizás de 1 año civiles, como están siendo ahora, a contratos de 3, 4 meses que lo que hacen es instalar un determinado equipo que tiene características de trabajo bajo presión, de trabajo bajo temperatura, y va necesitando distintos tipos de certificaciones en esa formación. Lo que ha logrado Uruguay es, con esta tercera inversión, que vayan creciendo en capacidades los trabajadores nacionales. ¿Ah? Pero lleva 1, 2, 3 proyectos generar las horas de vuelo para ir subiendo en ese escalafón, en esa categoría, para poder hacer cada vez tareas más desafiantes. Nosotros estamos convencidos que las personas que quizás pueden arrancar en los puestos de menor capacitación específica en este proyecto puedan ganar una experiencia. Y otra actividad que se genera a estas plantas, cada 18 meses hay una parada de mantenimiento, que es una parada muy intensa, donde se hace un mantenimiento general a la planta, y esas son instancias donde esas capacidades y capacitaciones van aumentando, se van consolidando y van creciendo. Lo vimos en Fraiventos y estamos convencidos que eso también va a pasar aquí en la zona. Con respecto a la mención a los trabajadores, a los ciudadanos que hicieron el curso de INEFOP, quizás ahí a nosotros nos vale una autocrítica. En la emoción, en la celeridad o en la ansiedad de una vez tomada la decisión de inversión, ese curso se hizo inmediatamente, pensando que era bueno preparar cuanto antes mejor a la gente. Quizás nos faltó dimensionar el factor humano de la ansiedad y la expectativa. Hoy en día 1 de cada 4 trabajadores de ese curso ya están trabajando, y eso va a seguir lentamente a medida que avancemos de ese kilómetro 1 al kilómetro 2, 3, 4, 5, 6, aumentando. Pero la realidad es que si lo tuviéramos que decidir ahora, no lo hubiésemos hecho en forma tan temprana. Porque en la situación de empleo que hay, entendemos el factor ansiedad y entendemos el factor individual, y que los meses pasan y que las personas es muy difícil visualizar cuándo se van a dar esas oportunidades. ¿Me ayudas con qué otra? El formato de la toma de trabajadores por las empresas. Claro, cómo es que toman. Vamos a pedirle que se retiren menos de 1 minuto, que tenemos que votar la prórroga de la hora. Para allí nomás, y votamos, después vuelven a entrar. Gracias. Ay, sí, lo hubieran dejado terminar. Sí. Volvemos al régimen de sesión y vamos a votar de acuerdo a la moción de la señora Dil, que le voy a pedir que por favor la reitere. Está solicitando como moción la prórroga de la hora hasta que se termine todo lo previsto en el orden del día. Estamos votando. 18 en 18. Volvemos al régimen de comisión general, así que le pedimos a los... Disculpen, muchas gracias. Ahora sí, no sé si fueron respondidas todas las preguntas de la doctora Barragán. ¿Existe algún tipo de trazabilidad que indique que el producto no es contaminante y la producción? Sí, efectivamente eso es parte de lo que nosotros vendemos a nuestros clientes. Nosotros de alguna forma no solo vendemos celulosa, decimos que vendemos responsabilidad. Y ahí tenemos la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social, y todo eso hay distintos tipos de certificaciones, para resaltar quizás la FSC y la PEF, que no solo tienen la cadena de custodia del origen de cada uno de esos productos, cómo fue manipulado, sino también cómo hacer la trazabilidad hasta el producto y luego hasta el producto terminado. Ustedes lo pueden ver en productos de papel, en envases, que viene con un logo de FSC, de PEF, con un número. Si entran en ese número pueden ver la trazabilidad de los distintos productos. Nosotros somos parte de esa cadena. Y una de las prácticas importantes es que toda esa forma de trabajo en base a estándares
no solo lo tenemos que cumplir nosotros, sino todos los contratistas que trabajan con nosotros. Y de esa forma se transfiere una forma de trabajo en base a estándares que muchas veces pequeñas y medianas empresas que no tendrían la escala para acceder a esas capacitaciones, a esas certificaciones, lo adquieren con nuestro soporte para poder ser parte de esta industria. ¿Alguna pregunta más, señor Edil? Sí, la última. Buenísimo. ¿En qué zona tienen proyectado que va a influenciar la instalación de la planta? Por ejemplo, aparte de Centenario y Paso de los Toros. Bueno, por un lado está todo lo que es la parte de la operación industrial en sí, que eran las localidades que tú mencionabas, pero principalmente y en mayor efecto está en lo que es la parte forestal, todo lo que es la parte asociada a la plantación, a la cosecha, bueno, en el caso del vivero, aquí ahora en Sarandí, así que todo lo que es la parte de Tacuarembó, todo lo que es la parte de Cerro Largo, todo lo que es la parte también de Rivera, son los departamentos de donde se prevé básicamente lo que es el abastecimiento de la materia prima, que genera, bueno, todo el desarrollo que mostrábamos anteriormente en la presentación, en términos de comunidades, en términos también del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y del fortalecimiento de las comunidades rurales. Muchas gracias. Sí, ya no favor. van a contestar más nada. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Edil Andrés Pereira. Primero para agradecer su visita en nombre de la empresa y la imagen que dio uno de los integrantes con el tapaboca inclusivo refleja también una imagen de la empresa. En los distintos temas que tocaron podría preguntar sobre ambiente, sobre trabajo, sobre transporte, pero como persona sarandí y Chivia, tratar de ser lo más con síntesis posible, con la mayor síntesis posible. Primero se habló por parte del ministro de Transporte y Obras Públicas del tipo de camión de 9.000 kilos de 9 ejes que iba a andar por la ruta de nuestro país transportando madera. Queríamos saber a partir de qué momento del tiempo en este ciclo iban a empezar a transitar por la zona Sarandí, Ruta 14, Ruta 6. ¿Qué empresas son las que se necesitan o se necesitarían instalar en la región de Sarandí del Xí, Cerro Chato, en Blanquillo, para poder colaborar con este emprendimiento? La gente que va a trabajar en el vivero, nombraron de los 120, va a haber un alto porcentaje de Sarandí del Xí. ¿Qué van a necesitar formarse para poder trabajar en el vivero? Si están realizando acuerdos con UTU para eso o con alguna otra organización que brinde talleres de formación a la gente. ¿Qué franja de edad se maneja que puede trabajar? Si son jóvenes o son de mediana edad. Esas son cuestiones que importan a la sociedad. Y luego, si el vivero también va a utilizar aguas del río Xí o pozos urgentes o qué, porque fue una de las consultas también que se hizo en la sociedad. Puntualmente sobre Sarandí. Y una cuestión que nos interesa a nosotros, porque fuimos parte del cambio de suelo, de declarar interés departamental, también fuimos parte de arduos debates sobre los proyectos para instalar, dónde se va a quedar la gente, tanto en Durazno como en Carlos Reile. Si ustedes consideran que esa etapa de construcción transitoria puede servir también como un puntapié o como uso para cooperativa de vivienda o para diferentes inversiones de vivienda a largo plazo, de una infraestructura permanente, no solo transitorio, porque esas son las preguntas. Gracias. Bien, quizás comenzando por los vehículos de transporte de madera, nosotros los llamamos son vehículos de alto desempeño. Acá lo que se aplica es tecnología para poder básicamente tener resultados en 3 dimensiones. La primera es en seguridad. Estos vehículos tienen dispositivos que permiten tener mucho más control sobre el mismo y tener una performance en seguridad aún mejor que los vehículos que hoy en día están circulando por el país. La segunda es desde el punto de vista ambiental, y ambiental lo podemos dividir en 2.
estos vehículos generan menos emisiones por tonelada kilómetro transportado y también por la cantidad de ejes y por cómo se transportan generan menor impacto y por lo tanto necesitan menor mantenimiento en lo que es la red vial. Y el tercero es mayor productividad, son capaces de transportar más carga por vehículo transportado, teniendo menos vehículos en la ruta. Esos vehículos van a comenzar a operar una vez que sean 100% aprobados por lo que es el Ministerio de Transporte, que están en proceso, por distintos cronogramas asociados a lo que es el abastecimiento de la nueva planta que comienza sus operaciones en el segundo semestre del 2022. Otro comentario acerca de los tritrenes, de las configuraciones que se hacía referencia, y acá volvemos a lo que era la importancia de la competitividad y cómo competimos y contra quién como país para poder mantener un sector forestal como el de ahora. En Brasil, por ejemplo, que es uno de los, como mencionaba Gonzalo antes en la presentación, uno de los principales productores, el mayor productor en realidad de celulosa del mundo, tiene puerto de aguas profundas, tienen sistemas ferroviarios que funcionan constantemente, tienen estas configuraciones que transportan hasta 78 toneladas cada uno, nosotros aquí por ley hoy son hasta 30 toneladas. Entonces, la distancia de las plantaciones es infinitamente más cercana que las plantaciones, la distancia promedio de las plantaciones aquí en Uruguay. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para poder competir contra eso como país. Uno de los ejemplos fue la poder incorporar al sistema aquí vial esa configuración que mencionaba antes Gonzalo, que se les denomina tritren, que lo importante también es que no va a ser utilizado únicamente por UPM, tiene también la potencialidad de que sea utilizado en los corredores que el Ministerio de Transporte autorice, también por otras empresas de otros rubros, mejorando también su competitividad. Entonces quería hacer esa alusión al tema de la competitividad porque bueno, es parte de lo que también se ha consultado y hemos expresado. Acerca de lo del vivero, algunos puntos que tú consultabas. Uno es el de la capacitación, sí se está trabajando ahora en lo que es la planificación con centros educativos del lugar para ver cómo poder hacer esas capacitaciones en el futuro. Se va a implementar un modelo muy similar al que se hizo en Paysandú, el mismo esquema de capacitación y básicamente lo que se requiere es aquellas personas que tengan interés de tener la oportunidad, un trabajo con mucha ductilidad, se requiere mucho de eso. De hecho, hoy más del 50% de los trabajadores son mujeres, principalmente jefas de hogar, en los dos viveros que tenemos en Paysandú, y aquí se pretende que sea similar, que el esquema sea parecido, hay un trato distinto con lo que es el trato con las plantas, así que se van a generar las mismas condiciones en tiempo y forma, se estará informando a la comunidad de cuándo van a hacer esos cursos, para poder gestionar las expectativas. Después acerca de la otra pregunta del vivero, una era esa del... lo otro que preguntabas era qué tipo de empresas se tendrían que instalar para generar. Allá hay distintas empresas que en realidad son muy especializadas para lo que es la construcción del vivero en sí mismo, la construcción de los invernaderos, todo lo que es la maquinaria, el equipamiento que se necesita para el transporte de las bandejas. Esa es tecnología realmente de mucha sofisticación y que vienen empresas básicamente a generar la instalación y que requieren, bueno, de algunas personas concretas en lo que es la generación de mano de obra. Pero después sí va a haber alrededor, bueno, otras oportunidades de comercios locales que puedan crecer, que puedan desarrollarse o que eventualmente puedan instalarse en el lugar para prestar servicios para toda esa operativa que va a ser muy importante, tanto durante los 18 meses de la construcción como luego una vez en operación. Y ahí lo importante es ir a buscar esas oportunidades, porque no todo esto se genera o pasa mágicamente. Y esto me parece bueno también compartirlo en forma muy directa. No es que por vivir en el departamento se van a venir y van a golpear la puerta, el señor usted mañana tiene trabajo y empieza a ganar tanto o puede tener esta propia empresa. No es así el funcionamiento. Sí entendemos que la responsabilidad nuestra es generar esas condiciones, mostrar cuáles son esas oportunidades, de manera responsable, gestionando esas expectativas, porque si no eso genera luego en el mediano y largo plazo situaciones que nadie desea, ni la comunidad, ni el departamento, ni tampoco la empresa. Entonces en eso realmente tratamos de ser consistentes en la comunicación entre lo que decimos y lo que luego lo hacemos en la práctica.
y ahí se requiere mucho de esa proactividad. Por eso también buscamos gente y ejemplos que generen ese contagio de buscar esa oportunidad, de decir, bueno, si entró el hijo de, ¿por qué no puedo yo? Y eso se ha generado y tenemos la experiencia probada de Fraiventos. Por eso confiamos que se puede repetir y que los tiempos pueden ser menores, porque toda la planificación de este proyecto se hizo pensando en muchas dimensiones, en cómo poder acortar los tiempos de lo que fue el ejemplo de Fraiventos. Y uno de esos es en la formación tanto de empresas como también de personas de la zona. Esa me pareció una reflexión importante, porque creo que es algo que hace a todos, desde el lugar que nos corresponde, el poder insistir en la importancia de la capacitación, de la importancia de poder buscar esa oportunidad. Sí, Gonzalo, gracias. Y con respecto a las mejoras en los predios y los alojamientos, nosotros, como decíamos, son 7 predios que se hacen mejoras de servicios, de conectividad, también de nivelación, para evitar que sean áreas expuestas a potenciales inundaciones. En cada uno de esos predios nosotros estimamos que hay una inversión que queda para la localidad entre 40 y 60 millones de pesos cada uno. O sea que estamos totalizando en esos 7 predios, si somos conservadores y usamos el 40, unos 320 millones de pesos que se invierten, que se utilizan estos años y luego se transfieren. También inicialmente se iban a construir, hay 60 casas permanentes que inicialmente se iban a construir todas en el departamento de Tacuarembó. Luego se hizo una gestión de alguna forma para que haya una cuota aparte que se construyan también en el departamento de Durazno, y se van a construir 60 de ellas, 52 en el departamento de Tacuarembó, en Pasos Toros, y 8 en Centenario. Pero con respecto a la pregunta concreta sobre las soluciones temporales, la naturaleza de las soluciones es la temporalidad. Están construidas y diseñadas para tener una vida útil con buena calidad de entre unos 2 y 4 años con buen mantenimiento. Entonces, por eso el foco nuestro es poner el énfasis en la infraestructura, que la infraestructura sea lo que retorne y lo que se pueda potenciar para construir otras soluciones permanentes, pero no queremos de alguna forma comprometer un uso de una solución que por génesis es temporal con la intención de algo permanente. Pregunta acerca del agua que usted consultaba. Aquí repasar algunos conceptos de que el vivero va a contar con invernaderos de estructura metálica, con control computarizado, inteligente, de la temperatura y humedad, sistema de calefacción basado en biomasa y mesadas rodantes de aluminio. Además va a contar con un sistema de fertirrigación de alta precisión para suministrar agua y nutrientes de acuerdo con las necesidades de las plantas. Y dicho sistema operará en circuito cerrado, recuperándose los excedentes de riego para su reutilización en el propio vivero sin generación de efluentes. Así que descartamos la utilización de agua del río Xi. Excelente. Muchas gracias. Por favor. Muy bien, tiene la palabra el señor edil Amarillo, Óscar Amarillo. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, ya más o menos han evacuado casi todas las dudas de las consultas que teníamos ahí, pero a mí me queda siempre una pregunta que es de los recursos humanos, ¿verdad?, de la mano de obra que las empresas contratistas porque yo quiero saber qué concepto tiene usted de la aplicación, si sirvió para algo la aplicación esa, había trabajo para anotarse, ¿verdad?, porque yo vivo en Centenario y ahí somos pocos y nos conocemos, ¿no? Y se ha notado en alguna oportunidad que quizás, y digo quizás porque no lo puedo afirmar, pero que haya entrado gente en alguna empresa recomendada por alguien. Yo pienso que todos los trabajadores y trabajadoras de Centenario, de Paso Los Toros, de Carlos Rey, de acá de Durazno, deben tener la misma oportunidad. No puede ser que, porque sea amigo de fulano o vaya a tal lugar, tenga mayor oportunidad. Entonces, yo quería saber también si ustedes tienen cómo controlar eso o para que en realidad sea democrático y todos tengan las mismas oportunidades. Gracias. Gracias por la pregunta. Para nosotros es muy importante el respeto a quien se tomó el tiempo y tiene el interés de esa aplicación. Por eso nosotros
de los aprendizajes de proyectos previos, lo más importante siempre es poder la planificación reflejarla en los aspectos contractuales. Las empresas que trabajan para nosotros por contrato tienen la utilización de vía trabajo. Ellos tienen la libertad de tomar a quien creen que es más idóneo para realizar el compromiso que tienen con nosotros. El compromiso que tienen con nosotros es dentro de un determinado presupuesto, con una determinada calidad y en un determinado tiempo poder realizar las obras que se hacen. Nosotros hacemos un seguimiento de la utilización de vía trabajo, sabemos qué empresas lo utilizan, tenemos reportes, sabemos el porcentaje de utilización y acá de alguna forma repasar lo que esbozaba capaz que más brevemente en la previa. Las empresas llegan con su personal permanente, es el corazón de su empresa, son quienes conocen su forma de hacer las cosas. Generalmente tienen obligación de tomar personal en el seguro de paro que ellos hayan tenido, por lo que ha sido la baja del sector de la construcción, y después naturalmente toman gente de la zona, no porque sean buenas las empresas, sino porque hay un incentivo natural, es que la persona de la zona está afincada ahí, tiene su forma de vida ahí, tiene su familia, tiene una cercanía natural y es un ganar-ganar para las dos partes. Los casos individuales nosotros no los podemos reconocer todos, pero sí sabemos que vía trabajo es, porque lo controlamos y porque declaradamente las empresas nos lo han dicho, es una muy buena herramienta también para ellos, porque les permite, por un lado, democratizar el acceso de las personas, pero también simplificar. Ellos, de alguna forma, con una búsqueda pueden ver quiénes son todas las personas disponibles para una determinada tarea, que en otros proyectos eso no existía. O sea que a la respuesta sí se utiliza, hacemos una evaluación positiva, puede haber casos puntuales de cosas a corregir o a mejorar, pero en un proyecto de esta magnitud lo hemos evaluado como una muy buena solución. Tiene la palabra la señora Edil Graciela Morgantini. Buenas noches y muchas gracias por estar acá. A él yo lo conozco de chiquito. Bueno, un tema que se ha tratado, un tema que se ha tratado mucho acá es mano de obra, trabajo, preparación, todo eso. Pero que se ha hablado muy poco y es el que a mí me inquieta, es el tema agua. Hace tiempo, el año pasado, yo estuve hablando con una persona y me comentaba lo siguiente, capaz que es un disparate, que el consumo de la empresa por segundo podía ser de 1.600.000 litros, puede ser, o por minuto. Y que esa agua que del Río Negro, que sabemos que está muy sucia, muy contaminada, se trataba y se retornaba al río limpia, con si tomaban 1.600 volvía 1.400. Y otro tema era el tema de las aguas profundas, que les iban a marcar lugares para sacar agua. Pero yo te escuché a ti que esas aguas no las iban a tocar. Eso es una de las cosas que más me inquietaban a mí. Ahora, respecto a lo otro, no sé si estoy bien informada o mal informada. Comienzo yo y si quieres tú complementas. Con respecto a la utilización de agua, nosotros nos gusta utilizar el término utilización porque, como usted dice, la planta no consume agua. La planta la utiliza, la trata primero en su ingreso del río para poder utilizarla, la purifica ya en la entrada, la utiliza, la recircula numerosas veces. El agua se utiliza en unas 100, 150 veces internamente y luego se recambia. Del agua que entra a la planta, que es 1,5 metros cúbicos por segundo, para compararlo, porque a veces es difícil de mencionarlo, como decía Matías, es la utilización que tiene una chacra de arroz de 2.500 hectáreas. De 2.500 hectáreas es lo que utiliza esta planta. El 80% de esa agua se retorna al río tratada, el 20% se evapora. ¿Por qué? Porque gran parte de la utilización de agua es simplemente hacer procesos de enfriamiento en el proceso industrial. Entonces, el 100% del agua se retorna al sistema natural, el 80% en forma líquida al río, el 20% en forma vapor y sigue el ciclo natural del agua en la empresa. Con respecto a los pozos, es así como usted dice, como decía Matías, no hay una utilización, se utiliza solamente ahora, en este momento, antes de que esté la planta, hay algunos pozos de agua, pero para poder abastecer
la cantina, el comedor Agua potable. y los vestuarios. Es agua potable como se podría utilizar en una casa o en un casco de estancia como puede haber en la cercanía del predio, pero nunca, nunca, nunca para proceso industrial. Bueno, les agradezco mucho porque esa era mi gran preocupación. Así que muchísimas gracias. A las órdenes. Y otro comentario complementario es que la empresa también está invirtiendo más de 10 millones de dólares en lo que es la mejora del saneamiento de Paso de los Toros y también de Pueblo Centenario. Que desde el punto de vista ambiental también es significativo esa mejora, porque bueno, hay muchas localidades, muchas capitales del país que no tienen un tratamiento secundario, digamos, de los efluentes, y ese va a ser un hecho concreto que va a ser muy bueno, además de la iniciativa del Río Negro acordada también con el Estado, que se van a implementar distintos tipos de medidas para potencialmente tener la posibilidad de poder mejorar la calidad del agua del Río Negro, si cada uno de los actores cumple, digamos, con su parte. Muy bien, tiene la palabra la señora Edil Libertad Pintos. Bueno, buenas noches. Digo, seguro, en la puntita tenemos más conocido todavía, porque conocemos a los papás. Cuando ustedes hicieran la última presentación en la sala La Valleja, me acuerdo que pregunté si iban a trabajar mujeres. Me acuerdo la respuesta que me diste. Cuando INEFOP estuvo acá en la Junta, venían mujeres que habían hecho el curso y a ellos, una de las mujeres dijo que les habían dicho que mujeres no, digo yo esa pregunta ya la hice a UPM y dijo que podían ser más mujeres que hombres trabajando si era que correspondía que fuese. Pregunto, ¿cuántas mujeres hay trabajando en este momento? Reafirmando la pregunta, sí, mujeres hay trabajando, hay choferes de camiones, hay maquinistas, hay en posiciones también para operación. Puedo compartir ya lo que son los datos de las personas que están siendo seleccionadas para lo que es la operación de la planta, ¿tá? Que es de vuelta el largo plazo. Se seleccionaron los primeros 35 técnicos, ¿tá? Esos se van a formar en fraiventos. En los proyectos anteriores necesitábamos enviar a nuestros técnicos a plantas de Chile, de Brasil, de Finlandia. Hoy en día tenemos fraiventos y es la mejor escuela ahí. Y no quiero errarle el porcentaje, pero si no es 50-50, Matías, no estamos muy lejos. Es la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Sí, ahora, bueno, la verdad que les habrían informado mal y no sé si recordás la pregunta que yo te dije, ¿qué edad tenían? ¿Hasta qué edad podían inscribirse los hombres? La recuerdo perfectamente, no hay nosotros es igualdad de oportunidades, sí, no hay un límite de edad. Eso lo transmití también, sobre todo el tema de las mujeres, sí, es evidente que pero si como tú estás diciendo es el 50%, la verdad que es espectacular. Bueno, gracias. La empresa aplica los mismos estándares globales que aplica UPM en Finlandia, son los mismos procedimientos y las mismas políticas en todos los países donde UPM tiene operaciones. Finlandia es uno de los países más igualitarios, donde el trabajo de la mujer es indistinto. Nosotros aquí dentro de nuestras operaciones se aplica de la misma manera y no va a ser distinto tampoco en este proyecto. Tiene la palabra la señora Edil Laura Valdenegro. Buenas noches, un gusto que estén acá. Tengo dos consultas. Una con relación a la Fundación UPM, que en estos días se vio que en Paso de los Toros estaban funcionarios de UPM realizando como algunos talleres o algo en las escuelas. ¿Qué tipo de talleres se están brindando a las escuelas? Y lo otro es que, bueno, ¿qué protocolos y controles llevan de acuerdo a lo que es el COVID? Porque en realidad en 1.800 trabajadores que se hayan detectado tan pocos casos y que no se conoce muy bien cuáles son los controles y protocolos que tienen en la planta. Primera, José, acá complementás si querés cualquier cosa. La primera, lo más reciente fue unos talleres de seguridad vial
que se implementaron en la zona, que haya parte también de lo que fue el estudio de impacto ambiental, estaba esta parte de la seguridad, donde la empresa tiene una parte, sí, de responsabilidad de poder generar este tipo de sesiones informativas a distintos públicos. Se hizo un acuerdo, por ejemplo, con el Automóvil Club del Uruguay, que va a estar desarrollando también distintos tipos de talleres para poder acercar la mayor información posible en lo que es la prevención. La empresa trabaja con ese concepto, con esa palabra, en muchísimas dimensiones. Prevención, seguridad vial, prevención también en lo que es la parte de explotación sexual, que se hizo también una alianza con la ONG El Paso, que va a estar llevando adelante próximamente también talleres para más de 40 referentes de la zona, que se van a formar para poder trabajar también en conjunto esta temática que sabemos que hoy existe y que sabemos que también este tipo de proyecto puede potenciarlo. Ese es una de las características, y la Fundación viene desarrollando distintos tipos de cursos y los va a seguir haciendo también a futuro. Y con respecto al COVID, nosotros decimos que veníamos planificando este proyecto hace mucho tiempo, cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. La semana que más trabajamos hasta ahora fue la semana que no trabajamos. Esa semana previo a Semana Santa, Semana de Turismo, cuando se paralizó la industria de la construcción y hubo que repensar cómo se hacía la obra. Nosotros teníamos una lógica de descentralización de servicios que hubo que romper, que hubo que sectorizar y básicamente hay dos medidas principales. La primera es un testeo muy fuerte. Todo trabajador que se integra al proyecto tiene que tener un hisopado PCR negativo. La segunda, en esa dimensión de testeo, todas las semanas, todos los días se están haciendo entre 40 y 60 hisopados, con lo cual en la semana se genera un porcentaje importante. ¿Por qué? Porque sabemos que los trabajadores de la construcción son trabajadores jóvenes, que muchas veces pueden ser asintomáticos, y es importante detectar de una forma temprana si hay una circulación de virus que nosotros, por la ausencia de síntomas, no pudiéramos contener. Entonces ese es el primer foco, el testeo fuerte. Llevamos hecho, creo que más de 800 hisopados en estas últimas semanas, con lo cual es una apuesta muy fuerte. La segunda es la sectorización. Hicimos de alguna forma un rediseño logístico donde buscamos que las personas solo tengan contacto con su contrato de trabajo. Entonces, si es un trabajador de una empresa A que trabaja en un determinado sector, estas personas a la hora del almuerzo estén juntas, en la hora del transporte vayan en el mismo ómnibus y a la hora del alojamiento estén en las mismas viviendas. ¿Qué nos permite, al tener algún caso, poder hacer una contención de ese grupo, poder definir, tener identificado con quién interactuaron, poder cuarentenar, testear y luego liberar? Esas son un poco las dos patas de la estrategia que estamos teniendo, más allá de mucha señalización, identificación, separadores de comedores, camineros para que caminen por determinada empresa, identificación de los ómnibus. Ha sido un desafío, teníamos muchos desafíos identificados. Este estaba en la lista teórica de lo que puede pasar, pandemia global, pero realmente nos ha implicado un esfuerzo grande. Por ahora los resultados son buenos, pero estamos en el kilómetro 1, así que hay que seguir trabajando. Gracias. Tiene la palabra el señor Edil Rizzo. Han hablado mucho ustedes sobre las viviendas temporales en Centenario, Paso de los Toros, bueno, y acá en Durazno. Sabemos por el decreto de interés departamental que no se trató viviendas temporales en Sarandí de Echí. Y va a comenzar la construcción de ese vivero y como ustedes decían y nos mostraban en las transparencias, se hablaba de unos 180 personas, ¿verdad? Que seguramente en esa etapa de construcción no sean todos de Sarandí de Echí y venga una parte importante de otras localidades. La empresa, tanto UPM como las empresas que han contratado para esa construcción, ¿han visto la posibilidad de tener algún problema en cuanto al alojamiento de esas personas? Porque se está dando un fenómeno en Sarandí de Echí de propietarios que ya no estarían renovándoles a sus inquilinos actuales con esta expectativa de UPM y de esas empresas que vengan a construir el vivero. Mi pregunta puntual era si se ha previsto algo de alguna construcción
sea en la zona donde ya se empezó a trabajar, creo que con movimiento de tierra. Y bueno, si no se ha hecho, por favor tomen nota porque se puede generar un problema social importante con el tema viviendas en Sarandí del Chi, pero me gustaría que me contaran si hay algo previsto ya. Gracias. No sé, José, si tenés algún comentario acerca de eso. Ahí para la construcción del vivero lo que se entiende es que la mayoría de las personas que van a trabajar van a ser de Sarandí del Chi o de zonas cercanas, por lo tanto no se requiere de tanta infraestructura como si el sitio de la construcción de la planta. Por el tipo de obra, de la etapa de la construcción, sí, en las dos etapas en realidad, pero en la etapa de la construcción, por el tipo de obra que es, que no requiere de tanta especialización como sí lo requiere el sitio, y se estima que la mayoría de las personas van a ser de la zona de Sarandí del Chi, Villa del Carmen y el interior del Durazno. Por eso es que no se planteó esa necesidad. Sería razonable para poder albergar a las personas, exactamente. Empleo permanente, también lo mismo, como en el caso de Guichón, que la gente que trabaja es de la localidad y no va a venir gente de afuera. Preocupaba la parte de la construcción, esos 18 meses que se podía... Pero... Y es muy bueno saberlo también, de que eso puede generar. Sin ir más lejos, la semana pasada fue que se empezó con un movimiento también de camiones en la zona por el movimiento de tierra. Se hizo una comunicación proactiva en los medios locales informando de que eso iba a comenzar. Eso también se trabaja mucho desde la comunicación para poder prevenir justamente a los vecinos. Tiene la palabra el señor edil Mario Monzón. Gracias, señora presidenta. Bueno, el agradecimiento por habernos ilustrado los pros, los contras y lo que la empresa viene avanzando y lo que los compañeros ediles hacen las preguntas y uno va evacuando todas las dudas. Yo en realidad voy a preguntar por el tema de la Fundación UPM. ¿Qué connotación tiene y qué atención le hace a Centenario? Porque uno recorre Centenario y siempre todo termina en Paso de los Toros, ¿no? Como que queda esa visión de que en la parte social siempre la terminan volcando hacia Paso de los Toros por la sencilla razón de que es una población mucho más amplia. Ahora, Fundación UPM se reúne con actores sociales no gubernamentales del lado del Centenario, porque yo tengo un planteamiento que lo venimos hace más de 2 años planteando con los vecinos del Centenario y creo que sería de gran aporte de la Fundación UPM para la construcción de un centro CAIF que puedan colaborar, que ya está el predio destinado por ANEP, INAO va a destinar los primeros recursos y yo creo que sería importante que en esa explosión de más de 3.000, 4.000 funcionarios y empleados pueda haber una explosión de niños en la primera instancia. Y creo que sería elemental que Fundación UPM pueda colaborar hasta con la construcción, diría yo, más allá de que ustedes no están haciendo usando las exoneraciones municipales, pero sí tienen exoneraciones del gobierno nacional y de todos los uruguayos. Creo que sería un aporte muy importante a la educación inicial, ya que se han habido menguados los recursos del gobierno actual y creo que me parece que sería una buena obra social para ese pueblo centenario que hoy está en 38 niños que van a atender, pero ya hay una demanda de 60 y previendo que la planta en su pico máximo tenga 4.000, 5.000 habitantes de los dos lados, de este lado muy posiblemente pasen los 100. Entonces yo creo que, no sé si el mecanismo es acá, porque sé que Fundación UPM siempre está al servicio de las comunidades, porque lo sé de una visita a Fraivento, que participé con ustedes, y que le dejaron a ese departamento y a esa ciudad de Fraivento muchas cosas beneficiosas. Yo creo que el pueblo centenario se merecería ese destaque de ustedes o de la empresa de poder colaborar con un centro que quede para toda la vida. Muchas gracias. No, gracias a usted por el comentario.
que también valoramos. Creo que aquí hay algunas puntualizaciones, luego pueden complementar también, obviamente, los compañeros. La Fundación sí trabaja con las comunidades. Mencionamos hoy rápidamente el trabajo en 27 de ellas únicamente en este departamento. La Fundación hoy trabaja en más de 150 comunidades del interior del país, trabajando justamente, buscando ese desarrollo más educativo, más enfocado a lo que es esa etapa temprana de la formación de la persona para poder tener mejores oportunidades. Como decíamos también al principio, desde el lugar que nos corresponde a nosotros como empresa. UPM ni la Fundación puede asumir roles, primero que no tenemos las capacidades y segundo que no podemos, que no deberíamos entrometernos en áreas de, ya sea por ejemplo en términos de infraestructura, de ciertos sitios, por mencionar algo en particular, pero que sí se trabaja activamente y con mucha escucha. Digo, claramente aquí nosotros tenemos que ayudar a lo que es el desarrollo genuino de esas comunidades. Aquí la Fundación tampoco impone ningún tipo de modelo de cómo debe desarrollarse de una forma u otra en absoluto, pero sí de escuchar, y perfectamente este planteo que usted realizaba lo puede hacer el día de mañana las autoridades de la Fundación, que tiene un cuerpo directivo que analiza todos los proyectos. De hecho, la semana pasada se anunciaron los primeros 7 proyectos de la Fundación en el lugar. Uno es en Pueblo Centenario. Claramente también la mirada de vuelta, pensamos estar 50 años. No pensamos estar únicamente por la construcción o porque es un momento en que hay que mostrar cosas, porque miramos realmente a lo que es a largo plazo. Hoy, sin ir más lejos, aprovecho la oportunidad, hicimos una recorrida con un periodista en Fraiventos, que justo fue interesado en poder conocer las operaciones. Y visitamos, por ejemplo, 2 lugares que antes no existían de la instalación de la planta, que fue la Universidad Tecnológica, que hoy tiene más de 700 chiquilines que están yendo a estudiar allí, donde antes tenían que trasladarse todos a Montevideo para poder hacerlo, y al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU, que es el único centro fuera de Montevideo que hoy provee servicios a distintas empresas de la zona del litoral. Y también allí hubo mucha también cooperación y articulación con los actores locales. Podemos nombrar muchas cosas también del caso de Fraiventos. Pero resumiendo, la escucha entera, en forma directa de las representantes de la Fundación, o nosotros también, para escuchar todos los proyectos que la Fundación pueda analizar. Existen protocolos, existen políticas de qué sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, porque hay claramente claras directivas de qué es lo que puede hacer la empresa. Así que a modo de resumen, encantados de poder recibir esa propuesta. También que los recursos son finitos y que realmente hay una demanda enorme de distintos tipos de proyectos de distinta índole. Pero bueno, ahí la empresa tiene que seguir esos criterios, implementarlos y tratar de generar el mayor beneficio para las comunidades y a la mayor cantidad de gente, en definitiva. Eso es lo que se busca, pero con mucha apertura y con mucha escucha, por supuesto. Muchas gracias. Por favor. Tiene la palabra el señor Edgardo Lerena. Hola. No lo vamos a cargar con muchas preguntas porque ya se han hecho tantas y repetitivas, pero agregando un poco lo que decía mi amigo Amarillo, cuando esta Junta Departamental, cuando usted modifica un decreto, el 1811, a ustedes los obliga a tomar el 75% de la región, del personal no calificado, ¿verdad? Ahora, cuando a ustedes se le preguntan, ustedes dicen, las empresas son las que toman, pero la responsabilidad de la carga es de ustedes. Entonces, ustedes deberían controlar a esas empresas. Primera pregunta, ¿cuántas credenciales de Durazno están trabajando y cuántas de otros departamentos? Primera pregunta. Esa me la podrá contestar. No, de a una, pues si no, lo voy a aturdir. Bien, nosotros tenemos UPM, tiene la necesidad, entendemos, de cumplir con esa cuota si usa esos beneficios.
Ese es el entendimiento que nosotros tenemos. Nosotros el beneficio tributario ya declaramos claramente que no lo queremos utilizar. Hemos pagado cada una de las tasas que hemos solicitado. Acá lo que hay es una dimensión de una cantidad de obras grandes que se concentran en un momento que tiene una gran relevancia que se hagan en tiempo y forma. Ese es el primer comentario. Con respecto al reporte, nosotros reportamos lo que son 3 cifras: la cantidad de trabajadores y la cantidad de trabajadores de la región. Para nosotros, este proyecto, de vuelta, es un proyecto que se proyecta desde la región centro hacia el nivel nacional. Y lo que reportamos es la cantidad de trabajadores de Durazno y de Tacuarembó, y esa cantidad de trabajadores es el 50% de los que están trabajando hoy, que va a seguir creciendo en números absolutos, va a seguir evolucionando, va a seguir aumentando. En términos relativos, va a haber cada vez más trabajadores especializados que vengan de otra área. Tercero, y como que comentaba al principio, de las empresas contratistas, que son quienes tienen la libertad de tomar a sus trabajadores para poder cumplir con los requisitos que tienen con nosotros, no hay una gran cantidad de trabajadores no especializados. Por la complejidad que tiene este proyecto, prácticamente no hay en el sector construcción trabajadores categoría 1, 2 y 3, que es lo que la industria declara como no especializados. Los pocos que hay son eminentemente de estos 2 departamentos. No me contestaste nada. Te pregunté cuántas credenciales de Durazno había. Nosotros podemos brindar ese dato. Lo primero que queremos hacer énfasis es cuáles son los datos relevantes que nosotros publicamos. Esta información la hemos publicado. Hemos tenido más de 20 sesiones informativas donde no solo informamos la foto de hoy, sino tratamos de gestionar las expectativas y explicar qué es lo que va a venir, porque esto es lo más importante de este tipo de proyectos, saber qué es lo que viene. Si usted quiere saber cuánta gente de Durazno ha participado en el proyecto, han sido 340 personas del departamento de Durazno que a lo largo de estos meses que se han estado trabajando han involucrado en el proyecto hasta ahora. Es una buena pregunta, una buena respuesta. No, y ahí complemento lo que comentaba. Enfatizar por qué le enfatizo lo primero. Porque nosotros, los datos que queremos reportar periódicamente, públicamente y sistemáticamente son para nosotros lo que tienen relevancia. Nosotros es indivisible de alguna forma, estando enclavados en el Río Negro, lo que nosotros consideramos la región desde la que nos proyectamos. Y esos son los departamentos de Durazno y Tacuarembó. Parece que nosotros precisamos respuestas concretas para la gente, ¿verdad? Las expectativas que tiene la gente que ha venido acá, las queremos concretar y trasladarle. Si vemos que el incremento de las credenciales de Durazno, no hablando de la gente de Durazno, las credenciales de Durazno se incrementan, quiere decir que por lo menos las expectativas que había por UPM se están colmando. Estamos lejos de eso, pero es algo. Esa es la primera pregunta. Rocío iba a preguntar algo, pero sigo preguntando. También que acá claramente es únicamente el foco de lo que es la planta en particular, que y acá también hay que tener una mirada más amplia, más abarcativa de todas las otras obras que se están desarrollando, que se generan también por el proyecto de UPM, que nosotros claramente aquí no se contabiliza en esos términos de empleo. Todas las obras que vemos quienes vivimos en Durazno, las obras de infraestructura, por ejemplo, eso es mano de obra que también se genera en el departamento. Empresas que ya se están instalando en el lugar requieren de gente que trabaje para poder prestar ese servicio. Claramente aquí nosotros, no lo comento a modo de, simplemente a modo de tenerlo presente, es decir, que hay mucho más allá que UPM, y eso también es importante entenderlo, es mucho más allá que la planta de celulosa, porque se está construyendo un hotel 5 estrellas en Paso de los Toros, nosotros no contabilizamos una única persona de ahí en estos números. Hay otras obras que ya se están ocurriendo hoy, obras viales. Entonces así es importante también dimensionar todo lo otro que se genera, que nosotros quizás cometimos el error también de no dimensionarlo, pero que también es bueno que este cuerpo lo tenga presente al momento de hacer el análisis de los efectos, ¿no?, en la zona. Dato de la Cámara de la Construcción, del Centro de Estudio de la Cámara de Construcción, que ellos estiman que por cada trabajador dentro de una obra hay un nuevo puesto generado, inducido fuera de la obra. Si hoy en día estamos teniendo 1.800 personas, debería haber en ese entorno, en las comunidades, no le puedo decir cuánto de cada lado, pero en las comunidades, puestos que se generan inducidos para dar servicios
o atender los insumos que esas personas necesitan. Entonces, es difícil de alguna forma poder ser preciso en esos datos, por eso nosotros nos enfocamos en los datos que conocemos en blanco y negro, precisos, pero también hay que considerar todo lo que se genera. También para que al momento de gestionar las expectativas y las decisiones de la gente, no los que quieren tener de alguna forma una vinculación al proyecto, no simplemente pongan su objetivo en participar en la construcción de la planta. Porque para ser muy claros, acá los contratos lleva hasta el final del segundo semestre del 2022 la construcción, pero los contratos son de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año. Hay otras oportunidades generadas de la forma inducida en los servicios que son mucho más permanentes también y a lo largo de toda la construcción. Entonces, de alguna forma, todas las señales o la orientación que se pueda dar para gestionar esas expectativas es bien importante. Segunda pregunta. Ustedes se le otorgó un beneficio donde ustedes tienen una contraprestación que tiene que en el 2349 dice que tendrán que hacer algunas ayudas sociales, pero a ustedes se les cambió el régimen y dijeron lo tienen que hacer en la forestación, ¿sabían, no? Volcarlo en el medio ambiente, la forestación. ¿Cómo lo hacen? Nosotros, yo integro la comisión de seguimiento, junto con otros compañeros, ¿no? Y tenemos que hacerle un seguimiento a eso. ¿Cómo podemos nosotros saber lo que hacen ustedes para que nos retornen ese beneficio a la comunidad en el medio ambiente que se le otorgó a esta Junta Departamental? No sé si me explico. Bien. Totalmente, permiso. Totalmente, de hecho, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una visita junto con ustedes, junto con los miembros de la Comisión de Seguimiento de los Proyectos Declarados de Interés Departamental, y a uno de los lugares que fuimos fue, por ejemplo, a Carlos Reiles. Gonzalo recién hizo una detallada presentación acerca de lo que es la mejora de un tema endémico que era de la localidad, como era el saneamiento, y también lo que es la mejora de la calidad del agua potable. Yendo un poco más allá, lo de Pueblo Centenario, también el tratamiento de los efluentes de Pueblo Centenario y también la mejora de los efluentes de Paso de los Toros. Eso es un efecto que es directo. Mencionábamos los terrenos de infraestructura anteriormente. Una de las colegas suyas hacía alusión a lo que se puede generar con lo que es la atención de las personas que hoy tienen un problema con las inundaciones. Se hablaba de que cerca de 700 familias podrían hacer uso de esa infraestructura. Otro aspecto que es ambiental. Desde el punto de vista de la infraestructura vial, también ese es un efecto que ambientalmente genera efectos positivos. Que exista una mejor infraestructura, hablamos del ferrocarril, 3 veces menos emisión que transporte, por ejemplo, el del camión. Que tengamos rutas más seguras, a su vez hacen que también ambientalmente tenga un efecto positivo. Estoy hablando de otras dimensiones que hacen al ambiente en general. Gonzalo, no sé si querés agregar alguna otra más. Luego lo que es la planta es lo mismo. A raíz de la generación del caudal mínimo, que va a generar que exista agua fluyendo constantemente, eso ya genera de forma inmediata un efecto positivo para lo que es el control de lo que son la generación de las floraciones algales. Eso como primer punto. Y en lo específico, en cuanto a las operaciones forestales, los invitamos a ir a conocer también cómo trabajamos. Nosotros tenemos una política muy clara de lo que es la protección de las áreas que tienen sensibilidad, con su protección, con su no plantación, con su mantenimiento, con su seguimiento. El 60% de las áreas que nosotros tenemos son efectivamente plantadas, el otro 40% se distribuye entre actividades de ganadería, pero también de protección de esos ecosistemas privilegiados, y eso está en el corazón de nuestra operación, es parte de nuestra certificación, es parte de lo que nosotros le damos trazabilidad a nuestros clientes y es parte de lo que los clientes compran de nosotros. Entonces, en eso también los invitamos a ver cómo trabajamos en las plantaciones y esa protección de áreas que hacemos, que de alguna forma también tiene un beneficio ambiental significativo para el área. Les digo que anualmente la Comisión de Seguimiento los visita y controla que se cumpla ese servicio que le presta la comunidad, pero digo porque no es para ahora, es con la construcción y postconstrucción y funcionamiento, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, que se le va a preguntar. Y la última, porque no vamos a hacer tedioso esto. Tú decías que el ciclo del tren va a ser 7 cargados y 7 vacíos de vuelta, aunque te equivocaste, es uno con, según lo he dicho anteriormente, es uno con productos químicos y 6 vacíos retorna, ¿verdad? No importa, dijiste 7. Está bien, pues dijiste 7 vacíos. El químico retorna vacío en otra dirección. Sí,
Se entiende porque yo lo hemos escuchado varias veces, pero la pregunta viene, hay un informe, hay un estudio hecho por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, encargado a un, no sé si privado o no, a ingenieros y arquitectos, donde se le detalló al tema el trazado del tren de alta complejidad, ¿verdad? De alta complejidad. Ellos ahí manifiestan en ese informe que va a haber un tránsito de camiones de 15 de ida y 15 de vuelta y llegar hasta 34 trenes por día. El presidente de EAFE en algún momento dijo que va a haber una frecuencia de trenes de cada media hora, lo dijo públicamente, ¿no? Contradice un poco con lo que tú decís, ¿no? Esperemos que sea de 7 y no de 34. Pero ahí hago la salvedad de que yo estoy hablando y hicimos toda nuestra presentación asociada a nuestra operativa, que es la que a nosotros nos corresponde y la que conocemos. Eso, por eso digo, pero el informe habla de eso, de 34 trenes, pues lo tengo el informe, ustedes lo han de tener también. No estamos diciendo nada distinto a lo que eventualmente pueda suceder con esa operativa general. Lo que nosotros presentamos es la operativa de UPM, que es la nuestra, que va a ser 6 trenes de celulosa y 1 de químicos y un tren cada 2 horas. Esa es nuestra operativa, que es la que queríamos aquí a este órgano poder presentar. No sé si han visto ese informe. Entiendo que el informe que usted hace referencia es el informe que se presenta ante la División de Proyectos de Alta Complejidad de la DINAMA. Ese nombre de esa división implica que están los mejores técnicos de la DINAMA abocados a esos proyectos. Proyectos como pueden ser también otras plantas de OCE, desarrollos en el puerto. Eso estudia todos los proyectos que implican una multidimensionalidad y es la herramienta que tiene la autoridad ambiental para poder analizarlos. El estudio fue presentado por el Ministerio de Transporte, que es de alguna forma el titular de la infraestructura ferroviaria, y lo que demuestra ese estudio, analizando cada uno de los eventuales riesgos, es que todos los riesgos son admisibles o están de alguna forma definidas las medidas de mitigación necesarias. Como le decía Matías, nosotros de lo que podemos hablar y lo que podemos presentar es la operativa de nuestra carga. Yo espero que esta carga sea mucho mayor que la de UPM. Por eso quiere decir que hay muchos otros sectores que van a tomar ventaja de esta infraestructura, van a ser más competitivos, van a poder exportar, van a poder generar más empleo y van a poder posicionarnos también en otros rubros en una buena liga para posicionar al país en su desarrollo. Gracias. Tiene la palabra el señor Edil Fontes. Muchas gracias, señora presidenta. Saludarlos, muchas gracias por haber explicado. Y yo quisiera, porque hace más de 2 meses escuché una entrevista que le hicieron allá en Perspectiva, donde explicaba todo esto del tren. Y lo único que quiero expresarles es que lamento que hace más de un año hemos escuchado un montón de mentiras solamente por no informarse y que porque ustedes explican y después hay varios ediles acá que han salido a la prensa y han denostado el emprendimiento, incluso con muchas mentiras. Y yo quería hacer hincapié en la parte de UPM que tiene que ver con el trabajo que hacen a nivel de la comunidad. Hoy estuve presente en el lanzamiento del curso para prevención de la trata y la explotación sexual, que lo hace la Asociación Civil del Paso, y que a mí me parece fundamental trabajar esos temas que son mucho más relevantes que acá llegaron a decir que iban a usar agua del acuífero guaraní, cuando ni siquiera llega hasta ahí, hasta esa zona donde está instalada la planta, pero tuvimos que soportar ese tipo de mentiras acá. Se hablaba del ruido que van a hacer los trenes, cuando también sabemos por la tecnología y la dimensión de los rieles, que obviamente tiene menos vibraciones. Y bueno, quería agradecerles y ojalá esto le sirva y pueda quedarle la grabación a los ediles que siempre han
molestado con este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Muy brevemente, señalar de que ya hemos... Y que no están en sala, iba a decir también, ahora. Así que... En estos años he realizado más de 22, 23 sesiones informativas públicas en Tacuarembó, en Durazno, en Montevideo y concretamente en la ciudad de Paso de los Toros. Hemos realizado más de entre 150 y 180 reuniones presenciales con distintos grupos de interés, organizaciones no gubernamentales, Federación Rural, Asociación de Cultivadores de Arroz, Cámara de Comercio, Unión de Exportadores, vecinos, también aquí de la zona, grupos que ustedes nos han visitado, tanto en fraiventos como en los sitios en construcción. Esa es la única forma que entendemos de trabajar, lo vamos a seguir haciendo y el día que falte información es simplemente solicitarla, que estamos para esto. Bueno, no tenemos más ediles anotados para hacer consulta. Hubieron unas cuantas, todos los presentes hablaron, así que resta agradecer que hayan concurrido hoy a exponer y bueno, y que todas las inquietudes hayan sido ya dadas por terminada, obviamente que de acuerdo a que vaya avanzando el emprendimiento puedan surgir más, pero bueno, veremos otra instancia seguramente. Muchas gracias en nombre de nosotros y bueno, por hoy los liberamos. Muchas gracias por la invitación, la disponibilidad nuestra a concurrir todas las veces que se siente oportuno, también a visitar no solo los sitios de construcción, sino una vez que también el COVID mejore, poder ir a visitar las instalaciones en operación, como muchos de ustedes ya han hecho, para poder visualizar cuál es la futura operación y para poder también como líderes de esta comunidad ayudar a la comunidad a gestionar sus expectativas y a poder ver dónde están las oportunidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y también a cada uno de los miembros de esta Junta Departamental, a todo el departamento, por ayudarnos a llevar adelante este proyecto que requiere mucha responsabilidad para todos nosotros y también entendemos que del lugar que nos corresponde es bueno poder acercar esta información que a veces se demanda, pero también muy agradecidos con el apoyo de cada uno de los miembros de este órgano para la concreción de este proyecto. Muchas gracias a todos.